cuarto grado. Darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos retomando nuestra segunda hora de clases de historia. Y chicos, pues yo de aquí felicitándoles a cada uno de ustedes, ¿no? Porque justamente ustedes también están haciendo un gran esfuerzo. Y estamos tratando, pues chicos, ¿no? De poder impartir nuestras clases, ¿no? Estamos haciendo, pues justamente virtualmente, niños. ¿Sí? Bueno, esperando que ustedes estén ahí muy bien de salud, y eso es lo que se espera, chicos, de todos ustedes. Y también agradecer también a sus padres, porque ellos también hacen el apoyo constante, ¿no es cierto?, que están con ustedes. Por supuesto que ustedes tienen que estudiar, pues chicos, darle todo a sus estudios, pues chicos. Muy bien, vamos a empezar, chicos, nuestra clase, ¿ya? Vamos a empezar. Nuestra primera hora estábamos hablando, pues chicos, ¿no? Acerca, ¿no? De la creación, pues chicos, ¿no? La creación de los virreinatos en el Perú. Así como en el Perú se creó el virreinato, también, por ejemplo, hubo también, ¿no? El virreinato en Chile, en Argentina, ¿no es cierto? Y en otros países justamente sudamericanos que estuvieron, por supuesto, gobernados por la corona española, pues chicos, ¿ya? Entonces, buenos días, chiquita, en el contexto, pues, mi niño, ¿no? De los virreinatos, entonces acá, pues, mis niños, hubo pues justamente un enfrentamiento, ¿no? Hubo un enfrentamiento entre los pizarristas y almagristas, ¿no es cierto? Justamente por las gobernaciones, pues, niños, ¿ya? Justamente por las reparticiones. ¿De qué, niños? Por las reparticiones de las tierras, pues, ¿no es cierto? No estaban de acuerdo, pues. En un momento no estuvieron de acuerdo, ¿no es cierto? No estuvieron de acuerdo, siempre, no se olviden su alcoholcito, siempre, niños, ¿ya? En todo momento. Entonces no estuvieron de acuerdo, pues, no, ambos personajes no estuvieron de acuerdo con la repartición de tierra, ¿no es cierto? A uno que le dieron más beneficios, le dieron más incentivos, entonces por ahí vienen, ¿no?, los problemas. Entonces, en el contexto de estos los virreinatos, la creación, entonces, pues justamente, o sea, desaparecen las gobernaciones y vienen los virreinatos. Entonces, en aquel momento se firma un documento de la Real Cédula en Barcelona, el 20 de noviembre del año de 1542, chicos, no te olvides, pues, ¿ya? En Barcelona, el 20 de noviembre del año de 1542, se firma la Real Cédula, escúchame, dame, y aquí justamente hay nuevas leyes para lo que es los países sudamericanos, ¿entiendes? Entonces, en aquel momento, estuvo gobernado, pues, por 40 virreyes, en aquel momento, ¿ya? 40 virreyes, que se da acá el 1 de marzo del año de 1543, se da acá, se aplica acá, pues, en el Perú, ¿no es cierto? Siendo nuestro primer rey Blasco Núñez de Vela, pues, chicos, ¿ya? Blasco de Núñez de Vela, él fue el primer virrey. Entonces nosotros prácticamente hemos estado bajo el yugo español, bajo la corona española, casi cerca de 280 años, mi niño, ¿entiendes? Casi de 280 años. Entonces, en este contexto, virreyes, pues, justamente comandados o supervisados, digamos así, ¿no?, por el rey Carlos I, ¿no es cierto? Por el rey Carlos I, pues justamente estamos dedicados. Entonces, aquí también, por ejemplo, tiene que ver, chicos, la creación, pues, chicos, ¿no? La creación de quién, chicos? La creación de las nuevas, ¿qué te digo? De las nuevas, a ver, necesitamos la creación, chicos, de las nuevas audiencias, pues, niños, ¿ya? Entonces, en aquel momento, pues, estaban buscando, pues, acuérdate que el Perú se había extendido el Perú era muy amplio, entonces el Perú justamente estaba buscando un sitio estratégico, y encontraron acá, justamente, ¿no?, en los valles del Rima, y se construyó ahí, pues, ¿no es cierto? Entonces, en aquel momento le llamaron la ciudad de los reyes. ¿Por qué? Porque estaba gobernado por los reyes de España, pues, la colonia española. Entonces fundó Lima, entonces empieza, pues, chicos, ¿no?, lo que es el comercio, el intercambio de comercio con muchos países europeos y asiáticos, ya en aquel momento ya habían ese intercambio de productos, llevaba mucha mercadería. Y acuérdate, aquí hay un personaje muy importantísimo que es un pirata. ¿Sabes qué es un pirata, no? Los asaltantes, porque justamente que asaltaban a los barcos, pues, chicos, en alta mar, pues, ¿ya? Y se crea, pues, chicos, se quedó Lima. Se crea Lima, ¿no es cierto? Supervisado por los virreyes. Luego, vi niños, una vez que se creó, justo un día se planificó, vienen, chicos, la organización política y social, económica, religiosa, ¿no? En cuanto a lo que es, pues, chicos, a los,
a lo que es, a los virreinatos, pues chicos, ¿entiendes? Entonces, como en aquel momento, pues justamente no estaban gobernados por la corona española, entonces ellos, por supuesto, que tendrían que ir, pues justamente, ¿no? Siempre niños, siempre, bueno, en el contexto de esto, ¿no? Siempre de las organizaciones políticas, siempre estaban representados mediante una pirámide, pues chicos, ¿ya? Mediante una pirámide. Entonces, siempre una pirámide, mis niños, siempre, pues justamente estaba justamente representado por qué niños, justamente por los españoles, pues chicos. Entonces, ellos tenían la máxima autoridad, pues chicos, ¿ya? Las clases sociales, justamente, ¿no? De la República Española. Vamos a ver si te puedo acompañar, te puedo compartir ya en las clases sociales, justamente aquí en el Perú, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente ellos estaban al frente, pues, niños. Estaban comandando, pues, chicos. ¿Ya? Ellos comandaban. A ver, no sé si por aquí tengo un archivo. A ver, aquí parece. Ok, ok. Sí, creo que acá tengo un archivo donde justamente aquí nos está representando. No sé si te pueda, a ver, no sé si te puedo compartir para que nos tengas una idea de cómo estuvo representada Pemilillos, cómo estuvo representado en aquel momento, justamente no el, el Perú, pues. A ver, ¿puedes chicos ahí compartir? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, Jocelyn. Entonces, mira, siempre estaba, pues justo en las clases sociales en el virreinato, siempre estaba en esta manera, vea, siempre con una pirámide, pues, chicos, ¿ves? Entonces, en la parte alta, esta es la cima, pues, ¿no? Esta es la cúspide, la parte de arriba. Entonces, esta parte, mis niños, esta parte es la que justamente va, pues, nos va, los trató ¿qué te digo? De manejar, de poder estar al frente de todo lo que es, ¿no es cierto?, en la parte política, ¿entiendes? A eso se le llamaban pues, justamente la clase alta, la clase privilegiada. Así como también, por ejemplo, ¿no? El tiempo del incanato también, por ejemplo, acá estaba el Inca era la máxima autoridad, la persona más, más idolatrada, la persona donde justo tenía todo el poder económico, social y político religioso. Entonces los españoles también, pues chicos. Entonces, la clase alta justamente estaba justamente conformado por quién? Por los virreyes españoles, ¿no es cierto? Por supuesto que ellos eran netamente españoles, por supuesto que nacidos en España, pues, ¿no es cierto? Sino que ellos se vinieron acá, pues. Ellos se vinieron acá y tomaron posesión. Entonces, siempre la clase social más alta, más privilegiada, estaba conformada por los españoles, ¿no es cierto? La clase privilegiada, la clase que tenía mucho poder, ¿entiendes? Y los que habían nacido justamente pues, en España, mi niño, ¿no es cierto? Y cuando hablamos, por ejemplo, mira, de la clase media, o sea, hablamos de quién? De los mestizos, ¿me entiendes? Y cuando hablamos de los mestizos, justamente hablamos de quién? Dice, de los españoles de pura sangre, o sea, nacidos en la Nueva España, ¿me entiendes? O sea, nacidos acá en el Perú, pues, ¿ya? A ellos le decían, por ejemplo, no la Nueva España, porque por supuesto que eran descendientes, ¿no? De padres españoles, ¿ya? De pura sangre, pero ni ellos habían nacido acá, por eso le llamaban justamente, ¿no? La clase media o los mestizos, ¿por qué? Porque habían nacido acá en la Nueva España, ¿ya? Y la clase, pues justamente, ¿no? De la clase baja, de niños, los negros, los indios, ¿ya? Justamente, ellos justamente, pues eran la clase baja, pues niños, ¿no es cierto? Los negros, los mulatos, ellos, los indígenas, justamente ellos eran justamente, la clase baja, donde ellos trabajaban, donde aquí ellos se encargaban de la agricultura, parte de la ganadería, otros en la cerámica, qué sé yo, ¿ves? Así estuvo niños conformados, pues mira, en aquel momento, ¿no? Lo que es las clases sociales o la organización política, ¿no? En el tiempo de los españoles, pues digo. Entonces, mira, los españoles, por ejemplo, a los españoles también se le llamaban los peninsulares, ¿ya? También se llamaban los peninsulares. ¿Por qué? Porque ellos vinieron a América, pues niños, vinieron acá a América, por supuesto, a colonizar, ¿no es cierto? Y tuvieron los mayores privilegios, ¿no es cierto? Y que estos señores estaban autorizados y estaban justamente para qué? Para asumir muchos cargos muy importantes, ¿no es cierto? En la parte económica, la parte administrativa, en la parte de la jerarquía, mira, venido, en la parte de lo que es la eclesiástica, la parte justa del ejército,
¿no es cierto? Aunque ellos no provenían pues de esa nobleza peninsular, ¿entiendes? Ellos tenían la potestad de poder gobernar, de poder justamente, de poder tener la autoridad, la potestad, pero siempre ellos trabajaban también con la supervisión, mis niños, con la supervisión de quién, del rey de España, ¿ya? Escúchame, pues, Edson, a ver, si vas a jugarme, nene, mejor retírate de la casa, chiquito. Si yo quiero que acá tú me escuches, chiquito. Y te pregunto, entonces, que no me vas a responder. ¿Ves, niño? Entonces, cuando hablamos de los criollos, acuérdate que los criollos son de pura sangre, pero ellos fueron que los que nacieron en la Nueva España, pues chicos, ¿ya? Nacidos en América, pues chicos, ¿ya? Los criollos son los hijos de españoles de pura sangre, pero nacidos acá en la Nueva España, o sea, acá en el Perú, pues chicos, hoy acá en América, por cierto. Entonces, los criollos, ellos sí, pues mis niños, ellos sí tenían la mejor educación, ¿me entiendes? Tenían la mejor educación, tenían la mejor, se culturizaban mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente pero dice, pues no por haber nacido en España, se les impedía trabajos, entonces importantes a ellos. Entonces ellos controlaban buena parte, dice, del comercio y la propiedad agraria, mira, niñitos, ¿no es cierto? Por lo que tenían un gran poder económico y una gran consideración social, ¿no es cierto? Dentro de lo político, mira, ¿cierto? A favor de estos señores, los criollos, ellos, mira, mis niños, ellos, por ejemplo, niñitos, mira, ellos, por ejemplo, ellos se habían apropiado de muchas tierras y ellos manejaban unas haciendas enormes, niños, enormes. Eran haciendados. Ellos tenían, por ejemplo, ¿no? Su gente que ellos trabajaban para ellos. Ellos no las supervisaban. Y como eran, pues, justamente, ¿no? Hijos de españoles, pero, claro, nacidos acá en España, tenían todos los privilegios, todos los derechos de poder supervisar, de poder justamente ocupar altos cargos, funcionarios públicos, ¿me entiendes? Y cuando, por ejemplo, mis niñitos, cuando hablamos, por ejemplo, de un mestizo, escúchame, hijo, escúchame. Cuando hablamos de un mestizo, ¿ah? Por supuesto, el mestizo, por ejemplo, era de origen blanco e indígena, ¿me entiendes? Acá, por ejemplo, mira, dice, era hijo de un padre o madre de raza blanca, de un padre o sea, hay intercambio, pues, ¿no es cierto? Las personas eran clasificadas, como dice, como mestizas según sus estatus sociales, que justamente a veces eran disminuidos, que les impedían o le limitaban, por ejemplo, mira, a un acceso a la educación, ¿entiendes? Y a posiciones de mando de propiedad operativa. ¿Ves? Entonces, niños, así, mira, estaban justamente, ¿no? Conformados, pues, niños, así estuvo conformado justamente, ¿no? Las clases sociales o la organización política, mis niños, son política dentro del Estado, justamente la época del Estado virreinal, pues, chicos, ¿ya? Muy bien, vamos a compartir, mis niños, a compartir hoy día, ya hemos estado viendo justamente, ¿no? No, lo que es el virreinato, cómo se crea, no, donde se expande, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver, chicos, ahora vamos a ver el tema de la organización política. Segunda vez, señor Exxon, segunda vez que le digo, la tercera ya lo voy a retirar de mi clase, le retiro de mi clase. Así que si no están atentos a la clase, mejor pues dijo, no te distraigas. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué no me activa su cámara, Andrew? No me apaguen, chicos, la cámara, ¿eh? Cámara se encendida, por favor, para estar verificando que ustedes estén ahí escuchándome. Señor Ángelo, ¿por qué me apaga su cámara? Porque ya está ahí durmiendo. ¿Eh? Creo que lo veo que está ahí, creo que estoy desayunando. Bien, chicos. Entonces nos vamos, chicos, a la organización política dentro de los virreinatos o el virreinato del Perú. ¿Entiendes? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, los organismos metropolitanos, ¿ya? O sea, dentro de acá del Lima, pues. Entonces, en aquel momento, por supuesto que el rey de España era la máxima autoridad, la persona ideal y la persona que quería, como decían, ¿no es cierto? Tenían toda la potestad, por supuesto que trabajaba, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con los virreyes, pues, chicos. Entonces el rey de España dice era la suprema autoridad de España y sus colonias, cuyo gobierno fue de corte, dice, absoluta. Tenían una potestad absoluta,
¿Me entiendes? De ahí, de que vemos, por ejemplo, el rey de España, tenemos, por ejemplo, el Consejo de las Indias, ¿ya? El Consejo de las Indias, mis niños, justamente fue el máximo organismo peninsular, ¿ya? Que tenía a cargo de todo lo concerniente a la parte política, administrativa, judicial y del ejercicio del patronato en aquel momento, chicos, ¿ya? No te olvides, pues, dentro de los organismos metropolitanos está el rey de España y está el Consejo de las Indias. No te olvides que el Consejo de las Indias justamente es el que se encarga de administrar. O sea, vamos a decirle como que, por ejemplo, como un abogado, pues, ¿no es cierto? Lo que se encargaban de la parte judicial, ¿me entiendes? ¿Ya? Ellos eran los que también se llamaban los oidores, porque ellos escuchaban, ¿no es cierto?, todo el acontecimiento, que cuando, por ejemplo, habían, por supuesto, que tenían que ellos también, por ejemplo, defender, ¿no es cierto? Por supuesto. Muy bien. Mira, tenemos, por ejemplo, mira, los organismos locales. Organismos locales. Cuando hablamos de los organismos locales, mis niños, nos estamos refiriendo a quién, al virrey, pues, ¿ya? Al virrey. Y en el virrey, justamente era el representante personal del rey de España en el virreinato, por ejemplo, acá en el Perú. ¿Me entiendes? ¿Ya? No te olvides, pues. El virrey era la máxima autoridad, el representante, ¿no?, de la colonia, por ejemplo, del Perú, por ejemplo. Aquí en el Perú, por ejemplo, estuvo, ¿quién era el virrey? Blasco Núñez de Vela. Entonces él tenía la administración, la potestad, pero bajo la supervisión del rey de España, pues, ¿ya? Entonces, durante la existencia, pues justamente no que nos gobernaron 40 virreyes que no tienes, ¿ya? Muy bien, después de los virreyes, justamente, ¿quién viene, chicos? Vienen las audiencias, ¿ya? ¿Y qué cosas son qué son las audiencias? Hagamos acá, pues subrayarlo con rojo para que tengas una idea, mis niños, que era el virrey, pues, chicos, ¿ya? Muy bien, las audiencias, dicen. Mira, las audiencias, por supuesto, que tenían, dice, como función principal la administración de justicia, ¿ya? Fueron los justicieros, en calidad, dice, de segunda instancia, o juicios o procedimientos judiciales a nivel de las Cortes Superiores. No te olvides, las audiencias fueron, como por ejemplo, como los abogados, los fiscales que defienden, que ellos están justamente no al tanto, ¿no es cierto?, de lo que puedan pasar o de los abusos, pero en la práctica como que ellos tampoco no lo hicieron, pues niños. En la práctica como que ellos tampoco no lo hicieron. ¿Por qué? Porque durante el virreinato, hubieron muchas, ¿qué te digo? No había justicia, porque justamente aquí a muchas personas trajeron acá a trabajar, imagínate, de otros países, trabajaban en las haciendas, trabajaban, por ejemplo, ¿no?, haciendo los sobrajes, las carreteras, imagínate, en las minas. Entonces habían castigos muy severos durante esta situación, ¿no?, de la época, ¿no es cierto?, del virreinato. Fue muy duro. Entonces, como te digo, en la práctica ellos no lo aplicaron, pues, ¿entiendes? Entonces, las audiencias es como que, nuevamente te digo, es como que fuesen, por ejemplo, no los jueces, por ejemplo, los jueces, los abogados, que ellos se encargaban, por ejemplo, ¿no?, de la justicia, de los justicieros. Por eso dice acá, audiencias tenía como función principal la administración de la justicia, ¿ya? En segunda, dice, en calidad de segunda instancia, en los juicios o procedimientos judiciales, ¿no es cierto?, a nivel de las Cortes Superiores, o sea, a nivel, vamos a suponer, pregunta que no con el Consejo de las Indias, que también eran los peninsulares, los principales, también, ¿no es cierto?, que ellos era la parte principal, pues, ¿no es cierto?, eran los principales, y acá en el Perú eran las audiencias. Los corregimientos, mira mis niños, los corregimientos justamente fueron las divisiones administrativas y territoriales de la corona española, dice en el Perú, ¿ya? Los corregimientos. Prácticamente, a ver, prácticamente como por ejemplo, como las municipalidades, por ejemplo, ¿me entiendes? Como las municipalidades, por ejemplo. ¿Qué hacen las municipalidades? Claro, que se encargan, por ejemplo, ¿no?, de ver que tengan todos los accesos o tengan todos los servicios básicos, pues, chicos. Básicos como qué, por ejemplo, por supuesto, que tengan su agua, que tengan su luz, que tengan su desagüe, pues, ¿no, niños? Esos son los
lo básico que tiene que tener una ciudad. Entonces, igual también acá, por ejemplo, las audiencias tenían, por ejemplo, la administración de dicen, divisiones administrativas. Señor Ángelo, deje de jugar, por favor, con la cámara, o si no se retira de la clase. Señor Ángelo, deje de jugar con la cámara, por favor. Deje tranquilo la cámara, por favor. No, usted no me está atendiendo, no sé, si se siente un poquito, no está presto para la clase, mejor digo, retire de la clase. Entonces, mi niño, mira, como te cuento, pues ellos se encargaban, justamente, ¿no? De ver, por ejemplo, de los impuestos, ¿no es cierto? De cobrar, por supuesto, a todos, ¿no es cierto?, los habitantes. Por eso, divisiones territoriales. Vamos a poner como ejemplo, acá, por ejemplo, en San Juan de Gancho, tiene su municipalidad, tiene su alcalde. Entonces, ese alcalde se ocupa de toda su jurisdicción, de toda su jurisdicción, de todos. San Juan de Gancho es grande, entonces él se encarga que todas las partes, ¿no? sus lugares tengan, pues, justamente sus pistas, sus veredas, tengan su agua y su luz. Pues, no, así un ejemplo, ¿no, chicos? Muy bien, vamos a ver, al que dice en el otro, las intendencias, mis niños, las intendencias, ¿ya? Las intendencias, niñitos, por ejemplo, dice, fueron los corregimientos, dice, ¿no es cierto? Fueron los corregimientos suprimidos desde el año de 1784 por Carlos III, como consecuencia de la revolución de Tupac Amaru y reemplazado por las intendencias. A ver, acuérdate que Tupac Amaru fue uno de los personajes que él, por ejemplo, tomó posición, pues, ¿no es cierto? Se rebeló, ¿con quién? Contra los españoles. ¿Por qué tú crees que se rebeló o hizo justicia? ¿Por qué? Porque él, pues, estaba observando que mucha injusticia, mucho atropello, mucho abuso cometían con sus, con sus hermanos en aquel momento, pues, ¿no? Entonces, Tupac Amaru II, pues, ¿qué hizo él? Se subleva, pues. Se subleva, se rebela contra los españoles. Entonces, ¿qué hace él? Hace su grupo, ¿no es cierto? Se reúne con muchas personas. ¿Para qué? Para poder sublevarse. ¿No es cierto? Y Tupac Amaru era un personaje, digamos que era de una alta clase social, ¿ah? Mira, Tupac Amaru no tenía en su tiempo, pues, ¿no? Él venía de una alta clase social, ¿ya? Y tenía su dinero, claro, él tenía su dinero, tenía él una cierta cantidad de, ¿no es cierto?, de bestia de carga, ¿me entiendes? Y en aquellos tiempos, pues, chicos, en aquellos tiempos, las bestias de carga, pues, eran justamente como que tener ahora tener una moto, un carrito, pues, ¿no? Así por el estilo. ¿Por qué? Porque antes no había mucha movilidad, pues, hijos. Todo era, alquilaban, por ejemplo, alquilaban ¿para qué? Para traer, sacar los alimentos, pues, ¿no es cierto?, traer de la chaca y llevar, ¿no es cierto?, a las ciudades. ¿Me entiendes? Él tenía una gran cantidad de acémilas, de caballos, tenía su dinero, ¿me entiendes? Pero, mira, él viendo esa posición, que había mucho abuso, mucho atropello, entonces se revela, pues, se rebeló contra los españoles. Entonces, por eso que usted dice, los corregimientos fueron suprimidos en el año de 1784 por Carlos III, como consecuencia de que, consecuencia de la revolución de Tupac Amaru II, ¿no es cierto? Y fueron reemplazados por las intendencias, ¿ya? Las intendencias fueron ya las que en cada ciudad, pues, en cada ciudad ya hubo sus representantes, pues, chicos, ¿ya? Muy bien, nos vamos a mira, a otras clases, a otra parte que tiene que ver con los organismos sociales, ¿no es cierto? Nos vamos a los cabildos, pues, chicos. ¿Ya? Los cabildos, justamente, a los cabildos son lo que ahora se denominan, pues, chicos, las municipalidades, ¿ya? Los cabildos son denominados, dice, también como ayuntamientos. No te olvides, pues. Cuando te pregunto qué son cabildos, se les llama ayuntamientos. O sea, es una municipalidad. Y hay conclusiones. Es una municipalidad o un consejo municipal, que fue una institución de origen español que se trasplantó acá en América. Acá en América. ¿Entiendes? Entonces, ya los cabildos, en algún momento, ellos toman, como te expliqué hace un momento, pues, hace un momento, los cabildos justamente se posicionaron y toman justamente, ¿no?, las riendas, y ellos se encargan, ¿qué? Justamente, ¿qué?
vamos a decir, de tomar el cargo y hacerse ¿no? de todos los que justamente podía pasar, o los requerimientos que tenían porque tener esos lugares, ¿me entiendes? Como te hice un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la municipalidad de Juan de Urigancho, por ejemplo, la municipalidad a ver, de Comas, así por el estilo, ¿no? Entonces, caen, por ejemplo, ¿no? En Lima, por ejemplo, hay como más de 40, más de 40 y tantos distritos. Entonces, cada distrito tiene, por ejemplo, tiene un alcalde, ¿entiendes? Pero en la época de la colonia, ¿no es cierto? En la época del virreinato, le llamaban los cabildos, ¿ya? Y los cabildos también se le llamó los ayuntamientos, municipalidades o consejo municipal, que fue la institución de origen español, ¿ya? Claro que los españoles trajeron, pero ya con el tiempo lo cambiaron pues, de nombre, ya no cabildos, sino municipalidades, pues, chicos. Bien, otros, vamos a ver, dice las autoridades indígenas. Mira, dentro de las autoridades indígenas, justo estaban, ¿quién estaba? El Curaca y el Barayop. Curaca. A ver, no sé si te habían explicado en el tiempo, por ejemplo, ¿no? De los incas, ¿ya? Los incas, por ejemplo. El Curaca, por ejemplo, el Curaca era un personaje muy importantísimo dentro de los incas. ¿Por qué? Porque Curaca se encargaba, por ejemplo, ¿de qué niños? Se encargaba, por ejemplo, de recoger todos los impuestos, mira, los impuestos que pagaban los incas. Pero acuérdate que en el tiempo de los incas no había dinero, pues no había moneda, no hay nada de las cosas. ¿En qué forma pagaban los incas? Pagaban en forma de cosas, de alimentos, o también en forma de trabajo. Entonces, los curacas, ellos pues eran los jefes máximos de cada ayu, eran los representantes. Y como era un ente muy importantísimo, el Inca tenía muchísimo respeto, mucha consideración con ellos, con los curacas, ¿entiendes? Y en el tiempo de los españoles también dice que los indígenas, dice, a los indígenas, el curaca y el barayó, dice, las autoridades del gobierno español dice, creyeron conveniente seguir contando, mira, contando con los servicios incaicos a nivel de los pueblos y los ayos. ¿Por qué tú crees que los españoles ellos tuvieron o le dieron la potestad a los indígenas, a los curacas y al barayó? ¿Por qué? Porque ellos tenían y sabían cómo era el manejo, ¿no? Así por estilo, ¿me entiendes? Cómo era el manejo, cómo era la distribución, ellos sabían pues, ya su trabajo. Entonces, en algún momento, estos curacas, ya, acuérdate que ahí había gente que estaba de acuerdo, pues, ¿no es cierto? Que estaba de acuerdo con la venida de los españoles. Y otros no estaban de acuerdo, por supuesto, pues. Algunos no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque se les implantó a que paguen muchos impuestos, otros que fueron despojados de sus tierras, otros que trabajaban a favor, ¿no es cierto?, o en las tierras, o en sus propias tierras que tenían que trabajar. ¿Por qué? Porque algunos fueron despojados por sus tierras. Entonces, los que concierne a las autoridades, el curaca del Brayón, justamente el gobierno español cree conveniente que estos curacas sigan trabajando, ¿no es cierto?, en favor justamente no de los españoles, por supuesto, a nivel de los pueblos y de los ayus, porque te comenté en ese momento que los curacas o el barayón, ellos fueron los jefes máximos de cada año, jefes máximos de cada año. ¿Y qué es un año? El año pues justamente no es el núcleo familiar, ¿entiendes? En el tiempo de los incas. Entonces, en el tiempo de los incas, pues justamente habían, por ejemplo, el Inca, por ejemplo, lo distribuyó, ¿no es cierto? Habían jefes que se encargaban, por ejemplo, los unos camayos, por ejemplo, tenían, por ejemplo, los barayos, tenían muchos, o sea, tenían un grupo, ¿no es cierto?, a su cargo, por ejemplo, ¿no?, de personas, ¿entiendes? Hay algunos que tenían, por ejemplo, a cargo de 100 incas, otros 200, otros 500 a cargo. Entonces, en ese grupo, estos curacas supervisaban que cada este grupo, vamos a suponer que él tenía 100 personas, entonces esos 100 tenían que pagar impuestos, esos 100 tenían que trabajar a favor de quién, del Estado Inca. Entonces por eso que también no en el tiempo de los españoles, ellos también consideran y creen convenientes que los curacas y los barayos tendrían que seguir trabajando, ¿entiendes? A favor de la colonia española, pues chicos. Vamos chicos, porque no hay tiempo. Mira, mis niños, en el tiempo mira cómo era el trabajo, mis niños, cómo era el trabajo, mira, en el tiempo del incanato.
La economía en el virreinato fue muy dura, mi niño, fue muy durísima. Mira, si te das cuenta acá, mira cómo ellos trabajaban, mira, en qué manera trabajaban ellos, en qué forma. Algunos trabajaban, imagínate, con el torso descubierto, otros, imagínate, y mira, en las minas, ¿ves? Mira, otros, por ejemplo, mira, trabajaban, mira, en las haciendas, porque estos españoles despojaron a muchos indígenas, a muchas personas de sus tierras y se apropiaron de ellos. Mira, y estos eran dueños de muchas haciendas acá en el Perú, haciendas azucareras, por ejemplo, haciendas algodoneras, ¿ves? Y ellos tendrían acá, ellos aquí tendrían mucho dominio, mucha potestad. Y ellos trabajaban acá, mira. Tú como ves acá, todos trabajaban, mira. Y el trabajo era muy duro, muy forzoso, pues niños, ¿ves? Entonces, no había una consideración con ellos, ¿ves? A veces trabajaban más de 8 horas, trabajaban 12 horas, ¿me entiendes? Bajo ese sol, bajo a veces les pagaban una miseria a estos señores. Entonces dicen, la minería, dice que fue una actividad referente, dice, preferente en el virreinato, porque la minería ya también había sido pues justamente en el tiempo de los incas, ellos también ya, por ejemplo, ellos también ya habían, que te digo, trabajaban en las minas, ¿no? Los incas. Entonces, por lo menos, dice, durante el siglo XVI, ¿no? Y el siglo XVII, casi por ahí, imagínate, ¿no? Para empezar a decaer en el siglo, dice, XIX, pues, ¿no es cierto? Producto porque fueron traídos por los españoles. Hay mucha gente que trajeron de, por ejemplo, ¿no? De acá, por ejemplo, ¿no? De África, por ejemplo, trajeron mucha gente para que trajen acá en las minas, acá en las haciendas, ¿ves? En la agricultura, ¿me entiendes? Ahora, algunos, por ejemplo, se encargaron, ¿no es cierto?, en el ganado, por ejemplo, o sea, en el pastoreo, ¿me entiendes? Se hacían cargos de muchas cabezas de ganado. En el ganado, por ejemplo, pues, bueno, lanar, en el caprino, en el porcino, por ejemplo, en la parte costa, ellos se hicieron dueños, los españoles se hicieron dueños de muchas haciendas, ¿ya? Azucareras, algodoneras, tanto como en la parte norte, parte sur, ¿entiendes? Y en la parte sierra, claro, por supuesto que ellos tendrían muchísimo ganado, por ejemplo, ganado de la larga, pino, por ejemplo. Muy bien, en los cereales, mira qué tipo de de plantas habían justamente sembrado, cosechado, el trigo, la arroz, la cebada, el centeno. Otras plantas vegetales como las lentejas, por ejemplo, todo lo que es menestra, pues, chicos, ya, mira, eso es lo que ellos cultivaban. Acuérdate que la religión en el virreinato, por supuesto que ellos trajeron la religión, ¿ya? Ellos trajeron y se indignaron. Entonces, los españoles se caracterizaron porque ellos eran muy creyentes, tenían una fe única, ¿no? Con un espíritu religioso, ¿entiendes? Esto pues especialmente se dio en el siglo XVII, ¿no es cierto? Y por de ello es la época justamente de Lima. En aquel momento, pues chicos, ¿sabían cuántos? Habían 26.000 habitantes, niñitos. Éramos poquísimos, pues. Eran pocos habitantes, ¿ya? Por eso que justamente, ¿no? Ya vamos a ir también a, ¿no? a otros temas de los gobiernos, ¿no? O de los presidentes, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces, mira, en aquel momento éramos 26.000 habitantes y ya contábamos con cuántas iglesias, ¿con cuántos? Con 19 iglesias y monasterios, que el 10% de esa población, mira, está constituido por ¿quién? Por sacerdotes, ¿ya? Canoginos, ¿no? Creo que sí, canónigos, ¿no? Los frailes y las monjas. O sea, de los 26.000 habitantes que habíamos, casi el 10%, mira, eran sacerdotes, jesuitas, frailes y monjas, niñitos. ¿Ya? Muy bien, ya creo que vamos a ver, chicos. Aquí, niñitos, mira, la educación, pues. La educación en el virreinato fue muy privilegiada, niñitos. Estos, la de alta clase social, estudiaban ¿dónde? En las escuelas conventuales, parroquiales y las escuelas que ellos mismos habían construido, habían edificado. Entonces aquí enseñaban a los jóvenes justamente ¿no? Lo que es la lectura, el escribir y también pues, la historia, ¿no es cierto? La historia. Muchos conocimientos muy importantísimos. O sea, la educación también en el tiempo del virreinato
también fue privilegiada. Ellos sí tenían una alta educación, los mejores colegios. Ellos también, por ejemplo, en el tiempo, por ejemplo, los españoles, ellos también, por ejemplo, ya las universidades, pues chicos, la universidad. Bueno, pues mis niños, y en el tiempo, pues justo en el fin del virreinato, por supuesto que sería tras la liberación de Chile por el general Juan Don José de San Martín, pues chicos, ya ustedes sabemos que justamente será por este acontecimiento en el contexto, ¿no es cierto?, del fin del virreinato, ¿por qué? Porque ya vienen justamente, ¿quién, chicos? Vienen los libertadores, ¿no? El libertador Don José de San Martín y el libertador Don Simón Profesor, me Bolívar. quedan 2 ¿Sí, mis niños? minutos. Ya, tú no te preocupes, Jesús, no te preocupes, mi niño. Entonces dime que la hora se haga más intensa. ¿Ya, mis niñitos? Entonces, mira, ese es pues justamente el tema que te he podido pues psicodiar, te he podido impartir, mi niño, ¿ya? Entonces, estudia pues la próxima vez, te puedo botar una práctica, mi niño, ¿ya? Estudia muchísimo. Y ya nos tenemos que ir, pues chicos. Nos vemos ya, chicos, mañana. Y que tengan, pues chicos, una excelente mañana y día, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho, mis chicos, ya. Nos vemos. Chao, profe, Chao, nos vemos chicos. el... Chao, Chao, chicos. Chao, profe. chicos.